Todos tenemos una historia que contar, llamados, escogidos y marcados. Bienvenidos a Una Historia que Contar. Que todos tenemos una historia que contar y no nos imaginamos las historias que están a nuestro alrededor. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Gerardo. Bienvenidos al episodio número 1 de Una Historia que Contar. Creo que la mejor historia con la que podemos aperturar este espacio pues es la historia de Jesús. Jesús el Salvador, Jesús de Nazaret o Jesús el Cristo. Creo que con el pasar del tiempo ha tenido muchos nombres, no sé cómo lo conozcas tú. Ni tampoco sé qué es lo que te viene a tu mente cuando escuchas el nombre Jesús. Y Jesús, hijo de María y José. Me pongo a pensar que tal vez cuando estaba saliendo María con José y todo el proceso que tuvo cuando el ángel llega a hablar con María y le dice, pues vas a tener a un niño y le pones como nombre Jesús. ¿Te imaginas tú del lado del novio que tu novia de un momento a otro amanezca embarazada? La verdad me gusta traerlo mucho a la actualidad porque a veces solo lo tomamos como una historia cuando en realidad pues todo esto pasó. Y si lo traemos a la actualidad podemos entender lo que estas personas estaban pasando, lo que sintieron y el gran valor que tiene todo lo que está pasando. Vemos a María estando embarazada por el Espíritu Santo, creando dentro de su vientre a un hombre, a un ser humano que iba a ser el Salvador, que iba a cambiar el rumbo completamente de toda una vida. Jesús nace en un pequeño pesebre. Recordemos lo que se estaba viviendo en ese momento. Era que a todos los niños los iban a ejecutar. Y sus padres quieren escapar para que puedan hacer Jesús. Luego de nacer, vemos a Jesús librando grandes hazañas, incluso desde antes de nacido. Porque es que en ese momento los niños no podían nacer y estaban matando a los niños. Y al final de todo, pues él nace. Jesús crece en estatura y también crece en conocimiento. En un momento de esos, los papás, tipo, ¿dónde está Jesús? Jesús se fue, Jesús, ¿dónde está? Y van a encontrar a Jesús en el templo. Y qué excelente, que creo que desde pequeño él estaba forjando todo lo que un día iba a empezar. Jesús empieza su ministerio a los 30 años. Escoge a 12 personas, que hoy son los conocidos 12 discípulos. Personas comunes y corrientes, personas que tal vez estaban en su vida tan cotidiana. Pastores de ovejas, incluso cobradores de impuesto. Personas tan pecadoras, tan pecadoras, pero que tenían un gran propósito. A cada uno lo fue llamando. Dios tuvo un encuentro con cada persona. Los llamaba de diferente manera. Incluso a algunos hasta les cambiaba el nombre. Y es así como comienza su ministerio. La fama de Jesús se vuelve muy escuchada dentro de todo el lugar. Y es aquí donde entran en escena los fariseos, los maestros de la ley, los supuestos perfectos en ese entonces según ellos. Cuando escuchan hablar de este Jesús, escuchan que en realidad esta persona, según ellos, solo estaba diciendo blasfemias, solo estaba diciendo mentiras, queriendo engañar a todo un pueblo. Pues entonces ellos vienen y cuando Jesús estaba dando prédicas y todo, se iban a meter, le hacían preguntas como que para querer confundir a Jesús. Vemos acá cuando los fariseos le hacen la pregunta, ¿y debemos de dar impuestos? Queriendo confundirlos, pero Jesús con su gran sabiduría les dice, tráigame una moneda. ¿De quién es la cara que aparece en la moneda? Y le responde el del César. Entonces le dice, denle al César lo que es del César. Y he ahí un claro entendimiento. Oigan, claro que la Biblia habla sobre ofrendas, claro que la Biblia habla sobre diezmos, pero a Dios no le interesan tus diezmos. Jesús no vino a enseñar que tienes que dar una gran cantidad de diezmo. La mejor ofrenda es la ofrenda que das de todo corazón. No importa la cantidad, no importa cuántos ceros lleve tu ofrenda. Y así como esas grandes hazañas, esos mensajes, Jesús hablaba mucho en parábolas para que pudiesen entender. Utilizaba muchas cosas que se miraban dentro de ese momento para que las personas fueran a entender. Me encanta mucho porque Jesús es muy gráfico para que las personas puedan entender cada prédica que él podía hacer. ¿Recuerdan la vez que le dijo a Pedro, y tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia?
Pues justamente me encanta porque Jesús era tan gráfico, porque en ese momento, según la historia, están en un lugar que era muy idólatra. Había una piedra gigante en la cual emanaba agua que se formaba como una cueva en la parte de abajo. Y como emanaba agua, pues justamente también hacía que saliera humo y se miraba así bien tétrica, todo así. Pues justamente a las personas de ese momento, pues hasta le daban miedo y le llamaban las puertas del Hades. Y justamente estando ahí, es la primera vez que Jesús viene y le hace la pregunta a sus discípulos: ¿ustedes quién creen que soy? Y justamente Pedro le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde: oh Pedro, eso no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y no le estaba diciendo que sobre la persona de Pedro iba a edificar su iglesia. Y aunque se estaba refiriendo a la roca que estaba en ese momento, tampoco se estaba diciendo que sobre esa roca textualmente, sino que estaba viniendo y estaba reafirmando la afirmación que ya había hecho Pedro al principio, que tú eres el Hijo de Dios. Y miramos a Cristo como la roca de la iglesia, sobre el fundamento. Al pasar el tiempo, Jesús empieza a ser perseguido, lo quieren matar, se quieren deshacer de esa persona que según ellos estaba confundiendo al pueblo, que les estaba metiendo cizaña para que el pueblo se volviera en contra de ellos, porque vino a romper completamente paradigmas, vino a romper completamente la línea. Y justamente eso vemos cuando alguien está tan acostumbrado y entra en su zona de confort. Cuando algo viene a quebrar su zona de confort, se siente atacado, se siente fuera de línea, como que con miedo. Pues justamente así se sentían los maestros de la ley. Venía Jesús a romperles todo lo que ellos ya habían trabajado. Fuera bueno, fuera malo, fuera conforme en la ley o no, pues ellos ya estaban acostumbrados a trabajar de esa forma, a que fueran enseñadas las personas de esa forma. Pero Jesús les vino a quebrar todas esas cosas. Y eso fue lo que no les gustó. Lo empiezan a perseguir. Estas personas se van ante las personas más poderosas en ese entonces a tratar de pedir la cabeza de Jesús. Perdonen por lo fuerte, me emociono. Queriendo matarlo. Dentro de los 12 hay una persona que lo vende. Y ese es Judas. Judas vende al maestro por unas cuantas monedas de plata. Y pues justamente creo que Jesús ya lo sabía. Jesús ya sabía lo que venía. Incluso en un momento dice: Señor, si tú así lo quieres, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Vemos a Jesús, un hombre de carne y hueso, teniendo miedo de lo que iba a venir, de lo que iba a pasar, porque iba a ser algo muy fuerte. Algo tan fuerte que después, 2024 años después, aún seguiría vigente y seguirá vigente el sacrificio por el cual llevó a toda una humanidad en sus hombros, cargando una cruz. Y como dato importante, hoy vemos a la cruz, pero la cruz no era vista anteriormente como tú y yo hoy la miramos. Hoy tenemos cruces incluso en collares, en iglesias incluso hay cruces, pero ¿qué demuestra hoy en día la cruz? Pues no representaba anteriormente lo mismo. Anteriormente, si tú morías crucificado, era la mayor vergüenza que podías hacer, porque significa que habías hecho algo malo y tu familia, la verdad, estaba completamente avergonzada porque estás muriendo en la cruz, la muerte más vergonzosa en ese momento. Pues así murió Jesús. Y por eso hoy en día hay muchas personas que no creen que Jesús es el Salvador. Ellos esperaban a un Moisés que los vino a sacar de la esclavitud, peleando y haciendo un montón de cosas, a un rey David tal vez, a un luchador, a un soldado que iba a venir a crear guerra y darles esa paz entre comillas según ellos, pero fue todo lo contrario. Y aún así llega a morir en la cruz. Las personas de ese momento se quedarían tipo, wow, ¿en serio?
Así, después de eso, Jesús es crucificado en el Gólgota. Y a la par de él había dos personas. Una que le decía, no que tú eres el maestro, no que tú eres el Mesías, por sálvate de esa cruz y sálvanos también a nosotros. Pero del otro lado le decía, ay, no lo molestes, no lo molestes, porque nosotros sí tenemos razones por las cuales estar aquí. Este hombre no ha cometido nada, ¿eh? Este hombre no ha hecho nada. Oye, por favor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Oigan, Jesús les dijo la mejor palabra. Mano, imagínate si Jesús te va a decir eso. Hoy estarás conmigo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Siervo, sierva, qué nivel. Que el propio Jesús te diga eso. El tiempo se pone oscuro y Jesús muere. Me pongo a pensar en cómo se pusieron los discípulos. Y creo que tristes. Yo tengo la experiencia que nuestro pastor de la iglesia falleció por COVID. Es algo muy difícil cuando tu maestro muere. Y me pongo a pensar, creo que pasaron muchas cosas por la cabeza de los discípulos, tanto así que se escondieron en esos días. Y yo no sé cuántas cosas pasaron por su mente hasta se acabó. O yo no sé. Creo que en ese momento era un momento difícil. Unas mujeres llegan al sepulcro. Un ángel se les aparece en el camino, brother, y le pregunta, ¿a dónde van? ¿A quién están buscando? Porque al que ustedes buscan, ese hombre ya no está aquí. Vayan y testifíquenlo. Estas mujeres fueron corriendo a avisar, ha resucitado. Ha resucitado, así como se dijo que después de 3 días él resucitaría. Y así fue. Así fue. Jesús se les aparece en el camino a estas personas y ni siquiera saben que están hablando con el propio Jesús. Luego se presenta con los discípulos y les tienes que decir, toquen mis manos, aquí están los agujeros donde fueron clavados esos clavos tan grandes para crucificarme. Creyeron en él. Y he ahí el gran sacrificio. El sacrificio por amor a una humanidad. Por amor a una creación, que la creación se apartó de su creador. Pero aún así su creador fue tan inmenso su amor que vino a hacer el sacrificio. Porque ahora ya no tenemos que sacrificar que becerros, que esto, que ovejitas, ya no tenemos que andar sacrificando. Él es el sacrificio. Y vino a darnos una salvación por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Una salvación tan inmerecida que a nosotros nos tocaba sufrir, pero Él la vino a pagar. Jesús, el Hijo del Dios viviente, que cuando se bautizó con Juan, descendió una paloma y se escuchó una voz del cielo, este es mi Hijo amado del que tengo complacencia. Y aunque muchas veces los discípulos tuvieron miedo, aunque muchas veces los discípulos hasta tal vez dejaron de creer en sí mismos, Jesús estaba ahí para poder ayudarlos. Y viene el momento decisivo, el momento en el que Jesús iba a ascender al cielo. Pero Jesús tiene todo controlado, que les dijo, no se preocupen, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solos. Les voy a dejar al Consolador, que es el Espíritu Santo, para que esté con ustedes, ¿eh? Y fue así. Jesús ascendió. Jesús se fue entre las nubes. Y aquí empieza una gran historia. La historia
de los 12, porque era momento de que los 12 entraran en acción. Y luego ya no fueron 12, fueron 1000, fueron 2000, fueron 5000. ¿Y hoy cuántos somos? Pues hoy es el momento que nosotros entremos en acción y de predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gran comisión. Hoy recordamos a Jesús. Y yo no sé qué se te viene a tu mente cuando dicen la palabra Jesús. Amor, salvación. Y si se te viene rencor, déjame decirte que aún así Dios te ama y Él está esperando para abrazarte y darte ese amor, curar esa sed. Jesús es un nombre que resuena, un nombre que hace que la piel se ponga chinita y los pelitos se ericen. Porque esa es la mejor historia. Gracias por llegar hasta acá. Sé que para hablar de Jesús hay muchas cosas que hablar. Muchas cosas, muchos datos que decir. Hoy simplemente quiero contar mi historia de Jesús. Déjanos en los comentarios qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra Jesús. Te leo en la parte de abajo. Gracias por llegar hasta acá. Mi nombre es Gerardo Orozco y esto fue una historia que contar. Porque todos tenemos una historia que contar y no nos imaginamos las historias que pueden haber a nuestro alrededor. Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo.